Buenos días con todos, bienvenidos una vez más, una semana más para alabar el nombre de Dios. Hoy tenemos muchos nuevos que están presentes. La gracia de Dios está atrayéndoles con cuerdas de amor. Él dice que está a la puerta y Él toca, y aquel que le deja ingresar a su casa, Él cena con cada uno de sus familias y por ende son salvos. Solamente hay que poner ese anhelo, ese deseo de que venga a vivir en nuestro corazón nuestro Señor Jesús con su inmenso amor. Él es el que nos llama. No somos nosotros los que lo buscamos. Él está en todo momento. Dice la palabra de Dios que Él llama y que aquellos que son sus ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Él deja a las 99 y sale a buscar a la oveja perdida por el amor inmenso que nos tiene. En este día vamos a hablar de un tema muy apasionante. Es el Salmo 63. Aquel salmo de David cuando estaba en el desierto, cuando estaba quizá en sequedad, atravesando un sinnúmero de problemas, porque lo querían matar, porque siempre vamos a tener luchas, problemas, en todo momento. La vida es hermosa, es llena de luz, es la vida, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Pero tenemos que estar claros que no tiene un solo color, sino que tiene matices. No es blanco o negro, tiene gris. No es rojo, hay también colores rosados. No es solamente azul, hay colores celestes. La vida es así. No podemos solo tener días hermosos, también habrán dificultades, problemas, porque mientras estemos en este mundo, estemos caminando y siendo finitos, vamos siempre a tener dificultades. Pero Dios también nos recuerda y nos dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo y tú conmigo. Esa es la esperanza. Hoy ustedes, hoy yo y todos los que estamos aquí, los que nos están viendo a través de los medios de comunicación, a quienes también les mandamos un abrazo, un saludo. Somos una unidad de personas que hemos decidido venir a honrar el nombre de Dios. Y quiero que todos ellos sepan que la única ¿cómo podría decirlo? Razón por estar aquí es solo para alabar el nombre de Dios. No tenemos ningún otro objetivo que dar la palabra de Dios, alinearnos a sus principios, alinearnos a sus mandamientos. Ya estamos mucho tiempo. Somos una unidad de más de 15 años que llevamos la palabra de Dios. Y bajo esos principios cristianos divinos, hemos criado a nuestra familia, a nuestros amigos, hemos tratado de dirigir y seguimos haciendo la obra. Por eso hoy cantábamos, queremos más, que vengan más hermanos llenos de fe, de esperanza, para que hagan la obra, para que extiendan el reino de Dios, porque ese fue el sueño de Cristo, extender la palabra, llevar las buenas nuevas, ¿sí? Bueno, les estaba hablando que hoy vamos a conversar sobre el Salmo 63, un salmo que es un poema escrito por David en una temporada de desierto y dificultad. Es un testimonio de su profundo anhelo por la presencia de Dios. Él dice, ya vamos a leer el Salmo 63, que se levantaba en la mañana, dejaba todo
Lo primero que hacía, no le pedía nada al Señor. Lo primero que hacía es invocar el nombre de Dios y sobre todo reconocer que Él es Dios, que Él es su Señor. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, debemos reconocer quién es Dios para nosotros. Si Él es tu Señor, si Él es tu Redentor, si Él es tu Salvador, entonces yo debo alinear mis actos, mis actitudes hacia eso, a dar honra a ese nombre que está sobre todo nombre. Está sobre todo nombre. Ni reyes ni principados está sobre él. Él es soberano. Él es el alfa. Él es el omega. Él es el principio. Él es el fin de todo. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, ninguno se ha podido llevar un alfiler. Lo único que se lleva es la esperanza y la fe de una vida después de esta. Pero también mientras transitábamos este mundo como David, que estaba en esa sequedad, en ese desierto de Judá. Pero sin embargo, él decía, mi alma te anhela. Tengo hambre y sed de tu presencia. ¿Usted tiene hambre y sed de esa presencia? Usted lo busca de día, lo busca en la tarde, lo busca en la noche, lo busca en cualquier momento, porque no hay una regla. Y aún la Biblia nos dice en qué momento debemos buscarlo. Usted lo busca a sus hijos en todo momento. Usted busca a los seres amados en cualquier momento. No es necesario establecer rituales para decir tienes que vestirte de tal manera, tienes que arrodillarte, tienes que hacerlo en tal momento. No. David nos pone un ejemplo. Él lo buscaba antes de empezar todas sus actividades. Él lo hacía de mañana, dice en el alba. Era un profundo anhelo por la presencia de Dios en este salmo que es de adoración y de la búsqueda de Dios. Quizá muchos hemos leído los salmos, pero no nos hemos detenido a este Salmo 63, ¿sí? En medio de muchos conflictos, de muchas pruebas, debemos seguir alabando el nombre de Dios. Porque a veces cuando tenemos estas pruebas difíciles, estas pruebas que a veces nos dejan sin aliento, estas pruebas que a veces nos quita lo primero, las fuerzas de seguir viviendo. Pero David nos dice, en medio de la sequedad, en medio del dolor, en medio de la angustia, mi alma te alabará. Mi alma. Tengo hambre y sed de tu palabra, de tu presencia. Esa sed y esa hambre no es solamente física. El pan te lo puedo dar, pero mañana vuelves a tener hambre. Sacias la necesidad física, pero la espiritual solo nos da ¿quién? Nos da Dios. Un día la mujer samaritana, porque miren, todo es espiritual. Un día Jesús tenía que irse por otro lado, pero el Espíritu de Dios lo trajo a Jesús por el camino de Samaria, donde samaritanos y judíos no podían verse, no podían tratarse, porque estaba prohibido por la cultura de ellos. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios lo llevó a Jesús hacia Samaria. Y a mediodía, y ustedes saben en el desierto cómo será a mediodía, cómo quemará el sol, cómo soplará el viento. Las mujeres generalmente madrugaban para traer el agua.
es agua para llevar a sus hogares, porque no teníamos como ahora agua potable, tenían que sacar de un pozo. Pero, ¿por qué esta mujer estaba a mediodía, como escondida para que nadie la vea? Porque quizá Jesús sí sabía quién era, pero él, aun que él era un rabí, un maestro, que era prohibido que un rabí, un maestro, un hombre hable con una mujer. Él se acercó a ella, se acercó y le dijo, dame pues mujer de beber. Ustedes han escuchado este pasaje bíblico. Dame de beber. Y él le dijo, yo te daré mujer, pero del agua viva, del que nunca más vuelvas a tener sed. Qué hermoso que nosotros deseemos esa agua viva de la que nunca más volvamos a tener sed. Esa agua que nos lava, esa agua que nos limpia, esa agua que nos restituye a la presencia de Dios. Lo que hicimos la semana anterior. Un acto solemne, el declarar con mi boca que soy pecador y que necesito esa agua viva que me limpie y que en el fondo de esa cascada hermosa donde fuimos, dejamos todo nuestro pasado. Y hoy nos restituimos o nos volvemos a nacer como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque somos limpiados y nos hemos arrepentido de lo pecaminosos que hemos sido. Porque ni siquiera hay uno que se libre del pecado. Solo Dios, el Santo de Israel. Por eso a esta mujer samaritana, cuando le dijo, yo tengo mi marido, no, tú no tienes un marido, tú tienes 5 maridos. Y ella dijo, en verdad, este es un profeta, porque sabe quién soy y cómo está hablando conmigo. Porque le dijo, tú llevarás la palabra. Y fue la primera evangélica. Fue a traer a todo el pueblo para que lo vean al rabí. Pero ¿qué les dijo? A ella le dijo, yo te doy el agua viva. Y hoy nos dice también, como le dijo a David, tú serás salvo, serás rey, porque Dios no mira estatura. Dios no mira cuánto tienes en tu bolsillo. Dios mira tu corazón, que lo ames en espíritu y en verdad. Quiero que me adores en espíritu y en verdad. Cuando hoy cantamos, no cantamos cualquier canción, anhelamos la presencia de Él. Ustedes vienen y no quiero que se vayan igual. Quiero que se vayan llenos de la presencia de Dios. Como aquel día cuando David le dice al Señor, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. ¿Cómo será estar en un desierto? Yo sí he estado en un desierto. Yo sí he estado en ese lugar de sequedad. Yo sí sé lo que es pasar una tormenta. Por eso me paro al frente de ustedes. Porque sí sé lo que es estar en una noche oscura. Pero viene el destello de la promesa de Dios. Aunque mueras, vivirás. Aunque muera un familiar, aunque no esté físicamente, pero espiritualmente está. Los que saben que ya no quiero repetirlo, nuestra niña se fue a la presencia de Dios. Después de 7 años haber padecido una enfermedad como es el cáncer. Una niña que solo hacía alabar y bendecir el nombre de Dios. Desde sus 11 años componía canciones para Él. Y hasta faltándole 20 días para irse,
predicó aquí y les dijo, no puedo cambiar las circunstancias. Solo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy en esa sequedad, en ese desierto, me dice David, el rey David, de mañana te buscaré, te alabaré, te bendeciré, clamaré tu nombre. Tú eres mi Dios, mi Señor. Este salmo nos recuerda que tan importante es saciar nuestra hambre y nuestra sed físicamente como nutrir nuestra hambre y sed espiritual. ¿Cómo puedes nutrir tu sed espiritual? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es medicina a mis huesos, que es lámpara a mis pies, que no me permite tropezar. Si yo me apalanco con la palabra de Dios, no me inclinaré ni a izquierda ni a derecha. Cuando estoy en medio de la tentación, la palabra sabiamente nos dice que huye, huye. No te pruebes cuán fuerte eres. Huye de la tentación, ¿sí? Por eso en otro salmo, en el 42, versículo 1, David también dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo será un ciervo? Ustedes saben lo que es un ciervo, un venado en la selva, corriendo, asustado, quizá porque lo quieren cazar. Pero allí de pronto encuentra una fuente inagotable, un río donde sacia su sed. Por eso David está haciendo esta comparación, que así él tiene hambre y sed de Dios. Y esa hambre y esa sed de Dios, una vez que ustedes ya se han limpiado, que han decidido dejar la antigua vida y volver a esta nueva vida, de acuerdo a las promesas de Dios, dice en Josué 1:8, nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, mas de día y de noche meditar en él. Ya no vamos a meditar en la televisión. Podemos ver programas, sí, pero no ocupemos todo nuestro tiempo en otras cosas. Afanada y turbada le dijo a Marta cuando eran los amigos de Jesús, Marta y María. Y Jesús iba como cuando son nuestros amigos. Te pones relajada, te pones tranquila, conversas. Es amena la conversación. Pero Marta se fue a hacer las cosas de la cocina y María, como ustedes niñas, se sentaba a los pies de Cristo para escuchar lo que predicaba, lo que hablaba, lo que contaba, los milagros que venía haciendo, como aquel día cuando le dijo al ciego Bartolomé, quieres ser sano y quieres ver, pues ve, ve. Cuando otro día entraba Juan y Mateo y Jesús a la iglesia y estaba otro ciego en la puerta y le dijo, este hombre es ciego porque los padres pecaron. Y Jesús le dijo, no, es para la gloria de Dios. Y a veces nosotros también nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Acaso Dios castiga? Dios es amor. Dios no te castiga. Si tiene tanto amor que envió a su único hijo para que muera por nosotros, que no nos conocía, no sabía quiénes éramos. Éramos una generación de desobediencia, una generación caída, porque pecamos. Por lo tanto, no teníamos acceso al reino de Dios.
Pero, sin embargo, aquí vamos a hablar de algo que antes escuchaba, de la gracia y de la misericordia de Dios. Dios estableció un plan y por eso te dijo, y me dijo a mí, desde el vientre de tu madre, yo ya te conocí, yo ya te aparté. No fue casualidad que ustedes se bautizaron la semana anterior. Ya estaba en el plan de Dios. Yo te llamé. Yo te di un propósito. Yo tengo buenas cosas para ti, que aún todavía no las conoces. Entonces, él ya tuvo un plan y tuvo dolor en su corazón al ver a esta generación que dice la palabra de Dios que somos hechura a imagen y a semejanza de Él. Tenemos todos sus atributos y el principal atributo de Dios es el amor. Por eso antes decía mi esposo, ama a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos te doy. El primero, ama a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo. Aquí vivimos entre muchos prójimos. Qué hermoso que ustedes sean la bandera, el estandarte para abrir ese camino de amor, de tolerancia. ¿Sí? Por eso el Señor vino a morir en la cruz, en una muerte sumamente terrible para esos tiempos y para ahora también. Pero para lavarnos, para limpiarnos, para que ya no haya esa brecha en la que solo los sacerdotes podían ingresar al lugar santísimo. Hoy cualquiera de ustedes puede lograr venir al lugar santísimo. Se rompió el velo por la sangre del Cordero. Hoy Dios dice, por mi misericordia, por mi gracia, tú eres salvo. Estás restituido al reino de Dios. Y David lo sabía. Por eso David oraba de esa manera. Pero nosotros debemos creer por fe, porque muchos vendrán y me dirán, pero tú lo has visto a Dios, pero tú estuviste en la cruz, pero tú sabes que esto es parte de Dios. La palabra es palabra revelada y palabra inspirada por Dios. Pero dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia puede caer en obras. Yo puedo dar de comer, poner un comedor y dar de comer a los que no tienen. Podemos dar un saco que ya no nos sirve, o podemos comprar zapatos o comida e ir a dejar por misericordia. Pero la misericordia se acaba cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Pero la gracia es eterna. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de la vida, tu nombre ya está escrito, tu nombre ya está escrito. Tu nombre ya está escrito, y aquellos que hagan la obra inclusive recibirán una corona incorruptible. Entonces, son promesas del mismo Dios. Y a veces nosotros todavía nos preguntamos, ¿es esto de Dios? ¿Es esto aquello un castigo? ¿Es esto aquello porque Dios no me ama? ¿Dios no me puede perdonar todo lo que he hecho? Dios lo pagó todo, como en un juzgado. Si nosotros vamos a un juicio, hay un fiscal que te acusa y hay un juez listo para determinar la condena, la pena, la sentencia. Nosotros estábamos sentenciados
a morir, porque la pena del pecado es muerte. Íbamos a estar muertos espiritualmente, andamos vivos pero muertos espiritualmente. Siempre yo he puesto un ejemplo, ¿qué pasaría si es que tal vez pasando ustedes y yo vemos todos los días las noticias? ¿Se estrelló un carro? ¿Estaría preparado ese cristiano? Qué necesario que es que andemos en la presencia de Dios, reconociendo quién es Él, que nosotros somos el templo de Dios y que aquí vive el Espíritu Santo y que por lo tanto debemos cuidarlo también a este cuerpo. El Señor nos dijo, no te enfermes. No te enfermes mirando qué hace él o aquella. Ora, ten misericordia, ten compasión. Ora por la juventud, ora por el Ecuador, ora por los políticos, ora por todos. Es tiempo de ponernos a la brecha, a orar. No mires la paja ajena, sino miremos la viga que todavía tenemos en nuestros ojos, que no nos permite mirar, no nos permite ver lo que está pasando. Por eso el rey David decía, yo te buscaré, Señor. No tengo confianza, quizá en ese tiempo todavía no era rey, quizá todavía no tenía a disposición un ejército, pero lo tenía Dios. Por eso cuando se enfrentó con Goliat, voy en nombre de quién, dijo, de Dios. Y lo venció. Nosotros podemos vencer el mal, porque si ustedes creen es más cierto lo que no vemos que lo que vemos. Espiritualmente hay muchas entidades. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del infierno, que está viendo a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que no está orando, al que no está leyendo la palabra, al que no está escuchando y dándole un tiempo especial para él. Por eso hacemos esto. Por eso nos reunimos, para estar vivos en la fe, en la esperanza de Dios. Buscar al Señor no es una cuestión de cuándo, dónde y cómo, es una cuestión del corazón. Cualquier momento es el adecuado para acercarse a Dios en oración. A veces preguntan, ¿y cuándo debo orar? Hay iglesias y hay religiones que oran en determinados momentos. Respetamos. Pero usted, cuando quiere hablar con sus hijos, ¿establece un horario? ¿O es en cualquier momento? Cuando lo necesite. Cuando lo necesito, me acerco. Enjuago sus lágrimas, abrazo, consuelo. Y le digo, ¿qué te pasa? No juzgo, consuelo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Los padres tenemos una fuente inagotable de amor, como el Padre, nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos sus hijos. Y Él nos abraza todos los días. Debemos orar en todo momento. Así como David, ponernos en la presencia de Dios, desarrollar una relación viva, dinámica, espontánea con Dios, nuestro Padre. Espontáneos. Una fe no fingida, decía Pablo. Una fe verdadera. No importa de qué religión eres. Hoy tenemos una relación con el Padre, con Dios. Es una relación. Jesucristo cuando estuvo en la tierra no estableció iglesias. Dice que compartían el pan en el aposento alto y todos como hermanos. Entonces la comunidad crecía. Todos compartían con alegría.
Y fue en ese momento, cuando estaban así como ahora, que vinieron lenguas como de fuego. Vino el Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y los demás que decían, creo que están borrachos esos judíos. Están hablando en otras lenguas. Era el Espíritu de Dios. Porque Jesús les dijo, es bueno que yo me vaya, pero les voy a dejar el bendito Espíritu Santo, quien te convence de juicio y de pecado. No es el hombre el que te convierte. No es la hermanita, el hermanito, el padre, el sacerdote, el que te convence de juicio y de pecado. Es el mismo Espíritu de Dios el que te hace redarguir y el que te llama y te restituye a la gracia de Dios. Es Él el que te trae, es Él el que está aquí. Por eso, hermano, tú dijiste, este día no pase otro día, este día me bautizo, este día me arrepiento, este día vuelvo a los caminos de Dios. Y hubo fiesta en el cielo por ellos. ¿Por qué estaban vestidos de blanco? Porque cuando Cristo también fue bautizado, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Y él miró y estaba arriba el Espíritu Santo a través de una paloma y que dijo, ¿y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Lo mismo te dice la Iglesia Católica, lo mismo te dice la Iglesia Cristiana. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él empezó entonces el ministerio. Pero no estableció iglesias, religiones. Quiero que tengas una relación como la que yo tengo. Oraba en el huerto de Getsemaní para que el Padre le guíe. Y eso es lo que David está haciendo. ¿Sí? La gracia de Dios es una bendición, un regalo sin merecerlo. En ese juicio, Dios pagó todo. Él se hizo cargo de nuestros pecados en la cruz. Él nos liberó, Él nos limpió y nos dio este regalo. Acepta la salvación. ¿Qué es un regalo? Un presente. Este presente es ahora. Por eso nosotros debemos, a través del Salmo 63, alabarle a Dios, pero para alabarle a Él debemos perdonar. Debemos perdonar y pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Entonces usted podrá alabarlo como David lo alababa, ¿sí? Y en la casa ustedes mediten. Quiero que lo lean, Salmo 63. Yo les he dado el Salmos 63:1, ¿sí? Entonces les agradezco, no quiero cansarles, no me gusta ser cansona y quiero que solamente nos pongamos de pie. Allí donde está usted, haga un altar y piense en toda su familia. Piense en todos sus seres amados, en todos sus seres queridos, que quisiera que todos ellos estén con usted, que estén alabando el nombre de Dios, que estén haciendo lo bueno, lo puro, lo santo, que Dios sea guiándolos a través de su palabra, que Dios sea protegiéndolos, que bajo sus alas seguros estén todos, que cada uno de nuestros familiares diga como el rey David, que nosotros también digamos, oh Dios, tú eres mi Dios, temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti,
Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, Mis labios te alaban, mi alma te anhela. Que cada ser amado, que cada familiar esté bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Líbranos, Señor, del día malo. Solo queremos alabarte. Solo queremos, Señor, estar en tu presencia. No queremos estar afanados ni turbados, sino buscar lo mejor de ti. Ayúdanos a ser mejores seres humanos. Ayúdanos a hacer, Señor, tu obra. A ir, Señor, al campo donde ya está lista la cosecha para hacer la obra, Padre, para orar, para tener misericordia como tú la tuviste. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el Santo de Israel. Por eso tu palabra nos dice: venid todos aquellos que estén cansados, que estén trabajados, deja tus cargas a los pies de Cristo y toma mi carga, que es más liviana. Señor, digamos a Él: Señor, reconocemos que sin ti no somos nada, que tú eres el que nos da paz, el que nos fortalece. Tú eres el que nos alimenta con ese alimento de vida eterna. Tú eres el que nos sana. Tu inmenso amor nos envuelve. Y hoy solo queremos pedirte tu bendición. Reciban en el nombre de Jesús la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.